Buenos días, profe. Hola, buenos días. Buenos días, Buenos profe. días, profesora. Días. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Chicos, ¿saben cuántas personas habían en la clase anterior? De pronto alguien vio. Habían 19, profe. Uy, faltan hartos. Bueno, ya sabemos que damos estos 5 minutos de ingreso. En la hora de descanso, mijo. Wisman ya está pensando en el descanso, amigo. No, aquí un amigo. Buenos días. Hola. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Buenos días. Buen día. Bueno, entonces ahora sí, buenos días para todos y para todas. Espero que estén muy bien. Buenos días. Bueno, vamos entonces a continuar. ¿Listo? La clase pasada estuvimos haciendo como una introducción frente a el concepto de ciencia, digamos que cuál es como la intención o finalidad de la ciencia, lo que nos permite la ciencia, cuáles son sus ventajas, un poco sus desventajas. Como las características que requerimos las personas para estar como muy cercanas a la ciencia, porque recuerden que absolutamente pues todo el mundo está como en la capacidad de lo que tiene que ver con ese conocimiento científico, de entenderlo, de preguntarse, de explicarse, de dudar, de escuchar teorías y demás, ¿listo? En ese sentido, entonces vamos a continuar y como con la respuesta a la pregunta de qué tiene de especial la ciencia. Entonces, en uno de esos videitos que vimos, nos mostraban que hay un método específicamente que utiliza la ciencia para la construcción de conocimiento. ¿Por qué surge ese método? Resulta que también como nos mostraba un poquito o hablábamos la clase pasada, ¿cierto? Algunas personas pues que han tenido el conocimiento también han buscado como controlar
otras dinámicas o todas las dinámicas, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas más importantes que nos hemos hecho a lo largo de la humanidad es cómo se originó la vida, ¿sí? ¿Cómo surgió la vida? Entonces, es una pregunta que nos hemos hecho durante todas las épocas, que hasta hoy en día pues tenemos varias posibles respuestas, no una sola respuesta, ¿cierto? Hay teorías del origen de la vida, pero entonces algunas de esas teorías surgieron de unas maneras o de unas dinámicas un poco locas, ¿sí? Y por eso pues han tenido que venirse replanteando o han venido cambiando. Entonces, por ejemplo, cuando se postuló la teoría de la generación espontánea, también conocida como abiogénesis, el señor que la postuló decía que para originar vida no se necesitaban de seres vivos, ¿sí? Que él podía generar vida con cualquier cosa, tuviera o no tuviera vida, ¿sí? Según él, específicamente, que no tuviera vida. Y entonces, según el señor, se hizo su propio experimento. Entonces, él cogió un frasco. Les agradezco los micrófonos cerrados mientras yo explico, ¿listo? Y que las participaciones son con la mano levantada y yo les voy dando la palabra para no generar interrupción en la clase. Entonces, este señor dijo, yo cogí un frasco, cogí trapos viejos, granos de maíz, los metí en el frasco y lo dejé como 3 días y a los 3 días aparecieron ratones. Entonces, así se pueden hacer ratones, ¿sí? Sin necesidad de seres vivos, según él. Varias personas efectivamente le creyeron, ¿cierto? Pero también hubieron otras personas que intentaron repetir su experimento y entonces se fueron para su casa y cogieron un frasco y cogieron trapos viejos y cogieron granos de maíz y resulta que no, jamás aparecieron ratones, han pasado 3 días, más de 3 días y nunca aparecieron ratones. Otro entonces de repente dijo, no, ya sé lo que pasó, o sea, yo intenté hacerlo, pero realmente es que los ratones no surgen de adentro, los ratones están afuera y son atraídos por lo que está dentro del frasco y entonces lo que hacen es que se meten al frasco, no es que surjan ratones. Entonces, claro, eso nos hizo pensar, les hizo pensar a la comunidad científica, bueno, tenemos que buscar una manera de controlar que no cualquiera venga a meternos carreta y a decir cosas que no son, sino que cualquier persona que quiera construir conocimiento y quiera divulgarlo y compartirlo con la sociedad debe cumplir con una serie de pasos, con unos requisitos, ¿listo? Y entonces es cuando surge justo el tema que vamos a trabajar hoy en la clase, que se llama el método científico. Entonces la comunidad científica dijo, vamos a desarrollar una herramienta donde todo el que quiera construir conocimiento tiene que cumplir con esto. Es como si fuera como una receta. Entonces le dicen, vea, usted tiene que cumplir con estos pasos. Son 6 pasos, ¿listo? O etapas, son 6 pasos o etapas que buscan explicar cualquier cosa que uno le interese, ¿sí? O que le motive dentro del universo y del mundo. Entonces, vamos a ver cuáles son cada uno de esos 6 pasos, ¿listo? Entonces, el método científico, esa herramienta que se utiliza para la construcción de conocimiento, tiene como primer paso la observación. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es observar, ¿listo? ¿Qué va a observar? Va a observar el entorno o un fenómeno natural, porque recuerden que estamos estudiando ciencias naturales, específicamente pues química. Entonces, ¿qué pasa? Hay distintas maneras de observar, uno no solamente observa con los ojos, sino que yo puedo observar efectivamente con los distintos órganos de los sentidos. Entonces yo puedo observar a partir de del olfato, puedo observar olores, ¿cierto? El entorno a partir de olores. Puedo observar a través de sonidos, ¿sí? Entonces yo no solamente observo con los ojos, eso es lo primero que dice el método científico. Usted cuando observa, examina el entorno o un fenómeno, algo que le interesa, algo que lo motiva. Y usted puede usar cualquiera de sus sentidos o aparatos de observación o medición como un microscopio, un telescopio y demás. María, ¿quieres decir algo? Es que abres y cierras el micrófono. María Salcedo. No, señora, disculpas. Listo, gracias. Entonces, ese sería el primer paso. Lo primero que hay que hacer. Giancarlos, dime. Maestra, buenos días. Tengo Hola. una pregunta. ¿Tenemos que tomar nota de todo eso? No, pues yo les decía que el ejercicio es muy, muy autónomo. Vale.
¿Listo? Que sí es importante, Giancarlos, prestar mucha atención porque yo desarrollo tema y asigno una actividad, ¿sí? Ah, listo. Entonces es estar como muy atento y si tienes preguntas ir preguntando, porque pues el tiempo se nos pasa volando. Entonces mientras yo les digo, copien esto, hagan esto, el dibujo, entonces es un poco más autónomo el ejercicio, ¿listo? Listo, vale, ya entendí. Gracias, maestro. Perfecto. Entonces, bueno, les repito eso, ¿no? Entonces, dentro del estudio de la química, específicamente, pues el método científico ha sido súper importante en todo lo que tiene que ver con las ciencias naturales. Pero entonces lo primero que hay que hacer es examinar el entorno utilizando nuestros sentidos, utilizando aparatos de observación o medición. ¿Listo? Entonces eso sería lo primero. Lo segundo, dentro del método científico, entonces va a ser plantear un problema, es decir, una pregunta. Hay que preguntarnos y lo veíamos la clase pasada, ¿cierto? Entonces, ¿a partir de qué? Pues de esa observación que yo hago, ¿sí? Esas preguntas deben ser claras y precisas desde lo objetivo, ¿sí? Porque estamos hablando de una ciencia fáctica, una ciencia objetiva. Para lo subjetivo, no sé, estarán otras cosas, la filosofía, un poco las ciencias sociales y demás, pero aquí hay que hacer preguntas muy objetivas, ¿sí? ¿Frente a qué? A hechos naturales, a la realidad cercana, al entorno. Entonces yo podría preguntarme, ¿es lo mismo la lluvia que la lluvia ácida? O podría preguntarme cuál es la diferencia entre lluvia y lluvia ácida, ¿cierto? Sería una, naturales con Z, ¿qué significará eso? Bueno, esperen porque sigo aceptando algunas personas. Ustedes me han dicho que como 19, bueno, sí, faltan personas. Listo. Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿sí? Plantearnos una pregunta a partir de lo que observo, un fenómeno que me interesa, que me motiva, entonces me hago una pregunta clara, precisa y objetiva, ¿listo? Ese es el segundo paso. El tercer paso dice formulación de hipótesis, ¿listo? ¿Y qué significa eso? Cuando yo postulo una hipótesis es cuando doy una posible respuesta a esa pregunta que me acabo de hacer. Entonces, yo podría decir, sí, son lo mismo, igual es lluvia, ¿cierto? O yo podría decir, no, porque el hecho de que sea ácida, ¿cierto? Significa que va a generar corrosión, por ejemplo, porque los ácidos están directamente relacionados con lo corrosivo. Entonces, estoy postulando ya dos posibles respuestas. Una es que sí sean lo mismo, otra es que no, que efectivamente no sean lo mismo, porque lo ácido está directamente relacionado con corrosión, con quemaduras y demás, ¿cierto? Entonces, las hipótesis son posibles respuestas. Y algo que es muy importante en las hipótesis es que deben ser verificadas, ¿listo? Que yo pueda verificarlo a través de la experimentación, para yo saber si sí va a ser verdad o no va a ser verdad, o cuál de las dos, o si ninguna de las dos, ¿listo? Entonces, primer paso, observación. Segundo paso, formulación de una pregunta. Tercer paso, formulación de hipótesis, o sea, posibles respuestas a esa pregunta. Luego entonces vendrá el cuarto paso, que es la experimentación. ¿Listo? Y la experimentación es el hacer, ¿sí? Vamos a observar, vamos a medir, vamos a registrar datos, vamos a comparar datos, ¿listo? Y algo que es súper importante y que también lo mencionábamos la clase pasada, es que los experimentos deben poder ser repetidos, deben ser reproducibles, ¿sí? Yo no, o sea, ya no nos puede pasar lo del señor que les conté ahorita, ¿sí? Que según él obtuvo ratones, pero cuando otros fueron a hacerlo no obtuvieron nada. Entonces, no, eso ya no pasa. Ahora los experimentos tienen que tener la capacidad de poder reproducirse en cualquier lugar del planeta si cumplen las mismas condiciones. ¿Listo? El quinto paso, entonces, es el análisis de datos. Cuando yo experimento, anoto todo lo que ocurre, ¿sí? Y organizo esos datos en gráficos, en tablas, en diagramas, en mapas, ¿listo? Y puedo visualizar y entonces encontrar qué es lo que cambia, qué es lo que varía, para empezar a determinar realmente cuál va a ser esa respuesta, que es el punto 6, ¿listo? Y es las conclusiones. ¿Cuál es la respuesta a esa observación, a esa pregunta, a esas hipótesis? ¿Cuál será? ¿Será que si la hipótesis es válida, pues entonces se puede convertir en una teoría o en una ley? Si la hipótesis es falsa, pues toca volver a revisar el experimento, toca volver a formular otras hipótesis, como volver a iniciar el proceso hasta que realmente sea algo que yo pueda comprobar, demostrar, verificar, porque el método científico
requiere que sea un conocimiento verídico, no puede ser cualquier cosa loca, ¿listo? No sé si hasta este punto tienen alguna pregunta. Manito levantada en caso de que sí. Listo, yo no veo manitos levantadas. Entonces, miren, en ese sentido, el método científico se puede considerar como un ciclo. ¿Listo? Entonces, es una secuencia de 6 pasos que se utiliza para la construcción de conocimiento a nivel social. ¿Listo? Eso es el método científico, una herramienta utilizada por la ciencia para construir el conocimiento. ¿En qué consiste? Entonces son 6 pasos. Primero, examinar el entorno a través de todos mis sentidos o con ayuda de aparatos de observación y medición. Segundo, me hago una pregunta específica de eso que observé. Tercero, propongo una o varias posibles respuestas a esa pregunta. Cuarto, someto, ¿cierto?, esas posibles respuestas a una experimentación, a una prueba, a ver qué pasa. Luego, entonces vienen los datos, esos datos que obtengo de experimentar, los analizo y finalmente puedo dar la conclusión. Vea, la respuesta es esta, ¿sí? El conocimiento que tengo para compartir es este. Básicamente así termina el método científico. Entonces viene una actividad sencillita. Necesito 2 voluntarios, los 2 primeros que levanten la mano. Lo voy a hacer así, en ese orden. Los 2 primeros que levanten la mano. Entonces ya tengo por acá a Giancarlos, excelente, y a Anderson. Listo, ya tengo 2 voluntarios. Muy bien, gracias. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Giancarlos me va a ayudar a hacer la lectura de esta primera pantalla y Anderson la segunda pantalla cuando Giancarlos termine. ¿Listo? Es una lectura que nos cuenta la historia de Alexander Fleming y su descubrimiento de la penicilina. Les voy a pedir a todos que sigan la lectura, que presten atención, porque luego vienen las preguntas. Entonces, Giancarlos, dale, comienza, por favor. Maestra, disculpe una pregunta, es que, o sea, la imagen de usted, en donde me aparece usted y los compañeros, no me dejan ver como todo el cuadro para leerlo. ¿Cómo lo quito? Perdón, ya lo minimicé. Ahora sí. Ya, espérame, ya, listo. Listo, dale. Alexander Fleming, bacteriólogo inglés que trabajaba en el Hospital Saint Mary de Londres, investigando bacterias que producen enfermedades graves en el hombre. Descubrió la penicilina, una sustancia secretada por un hongo mojoso. Su historia es la siguiente. En los años 20 del siglo pasado, Fleming, ¿sí me están escuchando bien? Sí, señor. Sí. Sí, Eso, bueno, continúo. Preocupado por la infecciones producidas por algunas bacterias que además eran en ese entonces mortales para el hombre, se dedicaba a investigar la forma de crear vacunas para proteger a las personas contra estos microorganismos. Para poder inventar una vacuna debía sembrar las bacterias y luego tratar de hacerlas inofensivas para el hombre. Esto con el fin de poderlas introducir en el cuerpo humano sin que causaran las enfermedades. Así se fabricaban actualmente todas las vacunas. Espera, ya continúo. Los cultivos de bacterias se realizan en una cajita conocidas como cajas de Petri y se llevan a un lugar con una temperatura adecuada para que las bacterias crezcan. Fleming sembraba las bacterias en su laboratorio y los incubaba en el sótano del hospital. En julio de 1928, el científico decide tomarse unas vacunas y luego de un largo mes a Las mediados, vacaciones. Perdón. está bien, a mediados de septiembre ingresa al trabajo y se encuentra con que muchas de sus cajas con bacterias habían sido contaminadas con un hongo, el Penicillium notatum. Listo, Giancarlos, muchísimas gracias. Entonces, bien, básicamente, ¿cierto? Hasta este momento, ya Anderson nos va a ayudar con la segunda parte. ¿Qué nos están contando? Que este señor era bacteriólogo. ¿Qué significa eso? Pues que le gustaba estudiar bacterias, cómo crecen, cómo se reproducen, cómo se alimentan, cómo respiran. A eso era que se dedicaba él en ese hospital. Entonces, resulta que este señor dijo, lo que pasa es que hay bacterias que generan enfermedades graves en el hombre, ¿sí? Tanto que se vuelven mortales, enfermedades mortales.
Entonces él se preocupó por esas infecciones producidas por algunas bacterias. ¿Y por qué algunas? Porque no todas las bacterias son malas, ¿sí? Entonces hay otras que cumplen otras funciones específicas, pero él se preocupó por las infecciones que se producían por un tipo de bacterias, ¿listo? Y que además pues eran enfermedades mortales en ese momento. Entonces él dijo, bueno, pues hay que inventarnos una vacuna para eso. Las vacunas ya se habían inventado antes por el señor Luis Pasteur, entonces ya se sabía cómo era más o menos el proceso de una vacuna. Entonces él dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sembrar bacterias, tengo que hacerlas inofensivas, hacerlas dóciles, hacerlas débiles. Y cuando ya no hagan daño, pues voy y se las inyecto al paciente. Así es como funcionan las vacunas, ¿cierto? Hasta ese momento habían encontrado, pues, obviamente vacunas para los virus, ¿sí? Y entonces, bueno, pues este dijo, pues de pronto, ¿qué tal encontremos también una vacuna para bacterias? Lo estaba intentando. Entonces, ¿el que hizo? Cogió efectivamente unas cajitas de Petri, que son unos recipientes de vidrio, sembró, ¿sí? O sea, hizo un cultivo de bacterias y las llevaba al sótano del hospital. Y allá las tenía para que ellas hicieran sus ejercicios, se reproducieran, crecieran y él poderlas estudiar y ver de qué manera entonces iba a encontrar su vacuna. Pero resulta que le dijeron, hey amigo, váyase de vacaciones. ¿Quién no se quiere ir de vacaciones? Entonces el de una, chao, se fue de viaje. Pero resulta que cuando llegó, ¿cierto? Al trabajo nuevamente, se encontró con que esas cajas pues estaban un tanto alteradas, había algo que no había antes y él dijo, no, se contaminó esta vaina, ¿listo? Se contaminaron. Entonces hoy en día sabemos que estaban contaminadas por un hongo, pero en ese momento, no, mire, esto se contaminó, me dañaron esto, vamos a ver qué pasa, ¿listo? Entonces, Anderson, ayúdanos a leer la segunda parte de esta historia, por favor. Sí, señora. ¿Qué parte iba? Ahí donde empieza esta pantalla, porque acá acabamos, entonces tú empiezas acá desde el inicio. Realmente, Ok. Realmente molesto por el descuido de su ayudante, se dispone a lavar y esterilizar nuevamente las cajas, pero se da cuenta de que en las cajas invadidas por el hongo, el crecimiento bacteriano se había detenido y las bacterias habían muerto. Sorprendido, perdón, por este hallazgo, en vez de lavar las cajas, se pregunta, ¿qué fue lo que inhibió el crecimiento bacteriano y mató a las bacterias? Como, como es de suponer, Fleming cree que es el hongo el que impide este crecimiento y mata a las bacterias, ya que es el único diferente entre las cajas con bacterias vivas y las cajas con bacterias muertas. Intrigado y con una posible respuesta, su pregunta realiza una serie de experimentos controlados, con lo que siembra bacterias y luego introduce el hongo. Los resultados son siempre los mismos. En las cajas de Petri, en las que se había inoculado el hongo. Las bacterias morían y en las que no se había inoculado el hongo, las bacterias se reproducían. Encantado con su descubrimiento, decide aislar la sustancia secretada por el hongo y el experimento con ella. Obtiene los mismos resultados. Esta sustancia es la encargada de matar las bacterias y controlar su crecimiento. Por ser una sustancia extraída del Pretidium notatum, le da el nombre de penicilina y se descubre entonces el primer antibiótico. Fleming y otros científicos ganaron el premio Nobel en 1945 por su descubrimiento acerca de la penicilina y su aislamiento y su aplicación. listo, Anderson, muy bien, muchas gracias. Con- Entonces, ¿qué pasó, no? Entonces habíamos quedado en que volvió de vacaciones, encontró esa vaina así, entonces no, pues se puso bravísimo,
¿cierto? Porque es que con ayudante y toda la cosa y se le dañaron sus cultivos. Entonces dijo, bueno, voy a ponerme a lavar esta vaina, voy a esterilizar nuevamente estas cajitas de Petri, uno les aumenta la temperatura y las esteriliza y pues iba a volver a hacer como otra vez el procedimiento, ¿cierto? Pero entonces, eso que antes de una vez de ponerse a lavarlas, se quedó, ¿sí? Como observando, se dio cuenta que esas cajas pues estaban, las que estaban invadidas por el hongo, ¿cierto? Donde había aparecido eso, las bacterias no habían seguido creciendo, sino que por el contrario, las bacterias habían muerto, ¿sí? Entonces como que sí se sorprendió y entonces ahí empezó a preguntarse, venga, ¿será que qué fue lo que hizo que realmente el crecimiento de las bacterias disminuyera, que las matara definitivamente? Entonces esa empieza a ser como una pregunta importante para él, ¿no? Entonces, como es de suponer, pues él cree, sí, empieza a tratar de encontrar una posible respuesta y cree que puede ser el hongo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque era lo único diferente entre las cajas de Petri donde las bacterias habían muerto y las cajas de Petri donde las bacterias todavía estaban vivas. Entonces, ¿qué hace este señor? Dice, pues, tengo que hacer una repetición de los experimentos, pero ahora teniendo en cuenta el hongo. Entonces, siembra bacterias, en unas introduce el hongo y otras las deja sin el hongo. Y obtiene siempre los mismos resultados, que es una característica súper importante dentro del proceso de experimentación. Donde estaba el hongo, las bacterias no crecían y se morían. Y donde estaban las bacterias solitas, pues ellas sí se reproducían fácilmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo? Pues cogió ese hongo, aisló la sustancia, ¿cierto? Que requería, que hacía que precisamente las bacterias no crecieran y le dio el nombre de penicilina, pues porque provenía del Penicillium notatum, que es el nombre biológico del hongo. Y tanto así que se ganó entonces un premio Nobel, ¿listo? Entonces, básicamente, esa es la historia de Alexander Fleming y la penicilina. No sé si en este punto tengan alguna pregunta, levantan la mano. Listo, no hay preguntas. Entonces, ¿qué va a suceder? Les voy a dar 5 minuticos para que a partir de la lectura, a partir de la historia que acabamos de compartir, que Giancarlo Sanderson nos ayudaron a leer y que yo les he tratado de contextualizar, vamos a especificar entonces puntualmente si cumple con los 6 pasos del método científico. Les voy a dar 5 minutos para que ustedes lo hagan allá y lo piensen solitos, ¿listo? Y luego lo socializamos acá. Entonces me van a contar, por ejemplo, según ustedes, ¿cuál fue la observación que hizo Alexander Fleming? Si hizo observación o si no hubo observación. Es importante su opinión, ¿listo? Van a pensarse cuál fue entonces la pregunta. Si hubo una pregunta que se hizo Alexander Fleming, ¿cuál fue? ¿Listo? Si hubo una hipótesis, ¿cuál fue la hipótesis que postuló Alexander Fleming en este caso para este descubrimiento? ¿Cuál fue el diseño experimental? ¿Cuáles fueron esos resultados y esos análisis y esas conclusiones? ¿Listo? Entonces lo van a pensar, lo van a meditar, no sé si ya lo van a ir estructurando y en 5 minuticos lo hablamos. Bueno, ¿quedó clara la actividad? ¿O hay preguntas? No hay manos levantadas, entonces no hay preguntas. Entonces, en 5 minutos nos vemos. Profe, no. Quite la pantalla para guiarnos ahí de los pasos para llevarlos en orden. Sí, no, ahí está, ahí va a quedar listo. Bueno, gracias.
Igual si mientras lo van pensando van teniendo preguntas, acá estoy, ¿no? Profe, una pregunta. Eh, ¿Lo desarrollamos en una hojita en el cuaderno o también lo podemos hacer en el chat? ¿También lo podemos hacer qué? Lo podemos hacer en el chat. Pues la idea es que lo vamos a socializar, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía, no sé si usted lo va pensando o va escribiendo sus ideas, pero yo lo quiero socializado, ¿sí? Entonces en el chat no. ¿Listo? Yo Ah, ahorita bueno, dale, les digo, gracias. bueno, levanten la mano y me cuentan. ¿Listo? Gracias. Listo, listo. Pregunta. Dime. Dime, pregunta. ¿O estabas pensando en voz alta? Profe, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me pones la primera lectura, la que yo leí? Claro. Chuchún. Por aquí. Por aquí. Gracias. Listo. Bueno, queridos estudiantes, voy a volver acá, que es como lo que estamos completando. Y creería que ya podríamos empezar a socializar por lo menos los primeros aspectos. ¿Listo? Entonces, efectivamente, como les digo, de manera voluntaria, o sea, levanten la manito y yo les voy dando la palabra. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué vamos a hablar? Pilas. Por ahora solo quiero que me diga para usted cuál es la observación. ¿Listo? No quiero que me diga y se preguntó y no sé qué, hizo esto. No, por ahora solo puntualmente, para usted. ¿Cuál fue la observación que hizo Alexander Fleming? ¿Listo? Entonces, listo, ya tengo dos manitos levantadas, los demás anímense que pues la idea es ver qué piensan todos, ¿listo? O la mayoría, al menos. Entonces, anímense que acá hay unos minutos para darle la palabra a los que más podamos. Entonces, ya, Carlos, ¿cuál fue la observación según tú? Que las bacterias dañaban mucho a los humanos y él quería hallar una cura. Listo, Carlos, gracias. Leider, ¿cuál será la observación para ti? Leider, abre tu micrófono. Tal vez está teniendo problemas. Entonces, mientras tanto, va José. José, Hola, profe. observación. Hola. La observación que hizo el bacteriólogo hizo posible la infraestructura de antibióticos que redujeron los muertos. Uy, espera. Repíteme otra vez.
hizo posible la introducción de antibióticos que redujeron en gran medida el número de muertos por infección. Listo, José, gracias. Y Listo, profe. Volví. Leider, ahora sí. Dale, Leider. Señor, yo escribí fue sobre la observación que tuvo Fleming. Al momento de cuando volvió de sus vacaciones, cuando se dio de cuenta de que se le habían dañado prácticamente, según él, su experimento de su primera reacción, fue que se le habían dañado. Pero al momento de cuando él estaba limpiando los Petri, tuvo la observación fue de que lo que según había dañado su experimento era la solución, la respuesta que él estaba buscando en su experimento. Entonces los hongos no fueron un problema, sino que fueron la solución a su vacuna que estaba buscando. Digo que esa fue la observación. Listo, Leider, muchas gracias. Entonces, Leider, José, Carlos, ¿nadie más? ¿Nadie más nos quiere comentar su observación? De pronto porque siento que ya lo dijeron otros compañeros. Bueno, ¿alguien más tenía la mano y levanté y por ahí la bajó? No se arrepientan. Listo, la idea es poder escucharlos pues en la medida de que podamos a la gran mayoría. Entonces, listo. Entonces, miren, pues ahí hay varios puntos, ¿no? Pues algunos comparten algunas cosas, otros mencionan otro tipo de observaciones. Esa es la idea de socializarlo. Pero sí específicamente, recuerden que la observación es cuando uno examina el entorno, es decir, cuando encuentra una motivación, ¿cierto? Algo que le interesa. Y algunos de sus compañeros mencionaban, pues, cuando se interesó, ¿cierto? Por las bacterias que generaban enfermedades en el hombre, ¿sí? O que generaban infecciones. Bueno, lo dijeron más o menos así con otras palabras específicamente. Porque de pronto, si nos vamos directamente a cuando el señor llegó de vacaciones, pues ahí ya estamos en otros puntos más adelante. Recuerden que la observación es cuando yo primero me motivo, me intereso, examino mi entorno, mi realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que lo motivó a él? El encontrar una cura, decía por ahí también un compañero, encontrar una cura para enfermedades que estaban siendo mortales para el hombre. Esa fue realmente entonces la observación. ¿Listo? Tristemente el tiempo en esta clase es muy rápido. Tristemente o no, no sé. A algunos les parece chévere que las clases se pasen rápidos, otros no sabemos. A mí sí me parece muy cortico. Entonces vamos a dejar hasta ahí porque seguro va a quedar cortado porque queda menos de un minuto. Entonces, la próxima clase vamos a terminar de socializar. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Entonces, ¿cuál fue la hipótesis? Entonces, ¿cuál fue el diseño experimental? Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Y entonces, ¿cuál fue la conclusión? ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta y continuamos la próxima clase. ¿Listo? Que terminen de tener un excelente domingo. Chao. Vale, hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Chao. Chaito. Chao. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, chao. Chao, que estén bien. ¿Qué más, Nico? Igual, gracias.